Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de julio de 2017 y esto es La Contracrónica. Pues hacía un par de semanas que no teníamos contraportada, pero esta semana vuelve. Y vuelve gracias a vosotros porque os habéis animado a leer y a enviarme esas audio reseñas que tanto me gusta comentar y que tanto me gusta transmitiros, porque seguro, vamos, estoy 100% convencido que más de uno ha leído gracias a este programa. Y yo con que solo uno de vosotros haya leído un libro, gracias a este programa de libros que hacemos una o dos veces cada mes, desde que entraron lo del cine, ya sabía yo que iba a bajar la frecuencia, pues con eso me daría por satisfecho y por pagado. Muy bien, tengo unas cuantas audioreseñas, no sé si me van a caber todas, voy a intentar no meter todas porque son demasiadas, me da la impresión, y me gusta dedicarle tiempo a cada libro, especialmente si me lo he leído y poderlo comentar bien. Los que queráis participar y no sabéis cómo, porque es la primera vez que lo escucháis o simplemente, bueno, pues se os ha olvidado el número de WhatsApp, os lo repito. El número de WhatsApp es el 690 82 7909. Con el más 34 delante, ya sabéis, si el teléfono móvil en cuestión no es español, hay que ponerle el código internacional. Os lo repito otra vez y ya pasamos al programa. 690 82 7909. Una audioreseña muy corta, un minuto, minuto y medio, una cosa así, del libro que más os guste o que menos os guste. Eso ya es una cuestión vuestra. Siempre os digo lo de que el menos os guste, pero siempre me enviáis los que nunca me hacéis una contrarreseña. Siempre me la hacéis positiva, curiosamente. Y me encanta que me llegue siempre alguien y me eche un libro a los leones. Muy bien, pues no pierdo ni un minuto más y vamos directos con la contraportada de hoy. Vamos a empezar el programa en Barcelona, y en Barcelona es donde está Isabel, que nos quiere recomendar un libro que todavía está leyendo. Así que imaginaos si le gusta, porque uno normalmente espera recomendar ya sea un libro, una película, una sinfonía, cuando se lo he leído, se lo he visto, se lo he escuchado muchas veces y dice, bueno, esto realmente es bueno, entonces os lo recomiendo. Pues le tiene que estar gustando muchísimo a Isabel, porque no sé en qué punto estará, si al principio, a la mitad o por el final, pero nos lo recomienda encarecidamente. Y quiero recomendaros un libro que estoy leyendo que se titula Un kilo de cultura, de Florence Braustein. Y bueno, y trata de ocupa toda la historia desde la formación de la Tierra hasta nuestros días. Presenta una estructura que permite distintas formas de lectura, como si fuera un libro al uso, por periodos históricos, por temas o por países. Pues muchas gracias a ti, Isabel. Este libro, cuyo título completo es Un kilo de cultura general, está editado por Espasa, por si no lo sabíais. Yo la verdad es que no lo he leído, así que no puedo hablar mucho de él, pero sí sé que existe y sé que salió hace poco, porque lo he visto mucho a lo largo de los 2 últimos años, lo he visto mucho en las librerías. De hecho, se debió vender y se debe estar vendiendo como rosquillas, porque lleva en los expositores de las librerías, por lo menos en España, desde hará cosa un par de años, en todos, sin excepción, ya sean librerías grandes o pequeñas o medianas, VIPs, en cualquier sitio lo tienen. Lo que demuestra que se vende. Las tiendas no, el espacio dentro de una librería es muy preciado y cuando el librero lo ha puesto significa que es un libro que se están llevando, que se lo están llevando calentito. Bien, es un libro escrito por 2 autores franceses, uno se llama Florence Braustein, ya sé que con este nombre no parece muy francés, pues que no olvidéis que una parte de Francia, Alsacia, Lorena y toda esa zona, pues es de cultura alemana, de ahí que ya tengan algunos franceses estos nombres que no suenan tan alemanes. De hecho, no sé si lo sabéis, pero la cerveza Kronenburg, que no parece que es el recolmo de la cerveza alemana, Kronenburg es una cerveza francesa, es una cerveza concretamente de Alsacia. Ese es uno, Florence, bueno, que quizás sea una, por Florence, creo que es Florencia, quizá. Y el otro es Jean-François Pepin, con este nombre, Pepin, no puede ser más que francés, de pura cepa. Bueno, es algo largo. Lo he estado mirando, está echando un vistazo, ya que Isabel no nos ha prevenido, os prevengo yo, son 1400 páginas,
1400 páginas en edición rústica, y os podéis imaginar lo que pesa. Yo creo que pesa algo más de 1 kilo, sinceramente, ¿eh? Isabel, él pone 1 kilo de cultura, no sé en bolsillo quizá, porque 1400 páginas es una Biblia, pero en el momento en que uno quiera tenerlo bien y guardarlo en la biblioteca, pues va a pesar algo más. Pero vamos, quien se anime lo tiene en Amazon, por supuesto, no muy caro, teniendo en cuenta lo gordo que es, lo grueso que es, por 16 euros. 16 euros, ojito. Versión Kindle, la versión papel cuesta el doble, cuesta 28 euros. Lo bueno de la versión Kindle es que es a 0 gramos, es decir, ahí sí que da igual que tenga 1400 páginas, que 14.000, que 1.400.000, todos los libros Kindle pesan lo mismo, lo que pesa el Kindle, da igual, no los bytes estos de información no pesan nada. Bueno, vamos a continuar. Un oyente anónimo porque no por voluntad anónima, simplemente se le ha pasado dejarme el nombre, a veces sucede, como bien sabéis, nos trae una novela histórica de hace unos años de la que todo el mundo habla bien. Voy a recomendar un libro que se llama HHHH de Logan Binet. Es un acrónimo que en alemán es Himmler, Hirn, Heitz, Heydrich, que quiere decir el cerebro de Hitler se llama Heydrich. Heydrich, que fue el segundo de Hitler, jefe de la Gestapo, que fue nombrado gobernador de Bohemia y Moravia, que es ahora la República Checa. Y es una biografía en la que narra un poco su historia, cómo llegó al poder. Y sobre todo la segunda parte es muy interesante, que narra como un comando clandestino de soldados checos en el exilio con el gobierno en Londres aterrizan en la República Checa y organizan el atentado que acabó con su vida. Es muy interesante y yo lo recomiendo. Pues como os decía antes de escuchar a este oyente, no puedo llamarle por el nombre porque no lo sé, de esta novela todo el mundo con el que he hablado habla bien. Si leéis críticas por ahí, busquéis por internet, encontraréis que las críticas son excepcionales, pero yo curiosamente no lo he leído, a pesar de que lo compré y lo descargué en el Kindle y lo tengo ahí desde hace como un par de años. No me acuerdo cuándo, pero vamos, hace un montón de tiempo. Y ahí está, muerto de la risa, es que está muerto de la risa literalmente. Pero vamos, no he encontrado el momento, no es el único que tengo ahí muerto de la risa. El Kindle ya sabéis que tiene cierto elemento de compra compulsiva porque dices, bueno, venga, voy a comprar 2 o 3, te pones uno, por si acaso se me olvida. Y ya sabéis eso de la compra en un clic, ¿no? Lo ves, el precio no es muy caro, me costó 7 euros, así que, claro, tampoco me voy a arruinar, ¿no? Y lo tienes ahí y siempre hay el miedo, los que venimos del mundillo analógico, claro, yo una buena parte de mi vida, casi toda, de hecho, la he vivido en el mundillo analógico y siempre está el miedo, ¿y si se acaba, no? ¿Y si decide la editorial por aquellas cosas sacarla de la tienda? Entonces, bueno, voy a comprarlo. Ahí mentalmente actuamos todavía igual. Antes cuando pasabas por la casa del libro y veías un libro que me lo quiero llevar, pero claro, ¿y si vuelvo dentro de un mes y ya no está? Y luego me cuesta horrores encontrarlo. Bueno, pues el mismo mecanismo actúa sobre las compras online. En principio, un libro que está ahí es un archivo. Es decir, no lo van a quitar a no ser que es que la editorial cierre o yo qué sé, o lo quiera quitar por alguna razón extraña. Bueno, pues me lo bajé porque la novela, porque me habían hablado bien de ella, obviamente, y porque la novela va sobre Heydrich. Heydrich es Reinhard Heydrich. Heydrich es escrito, os lo deletreo por si queréis buscarlo, es Heydrich. En español sería pronunciado Heydrich. Bueno, pues Heydrich es uno de los personajes de la Alemania nazi más fascinantes y a la vez más desconocidos. Era el nazi perfecto, hasta en el aspecto, tenía un aspecto de la propaganda nazi, eso que vendían del alemán perfecto, el ario perfecto, bueno, pues Heydrich cuadraba. Hasta en el aspecto craneal, el pelo rubio, era un tipo alto, tremendamente blanco, muy pálido. Si le ves vestido con su uniforme de las SS, parece un actor. Bueno, evidentemente esto es un tío de una película de los años 40 o 50 que emplearon para representar a un nazi, un nazi real y de los más poderosos. Fue de hecho el segundo de Himmler,
Era un hombre joven, tenía 30 y tantos años. Bueno, empezó a los 20 y tantos, obviamente, como nazi, que es que le mataron joven. Y murió joven. Pues este era el número 2 de Himmler, era listísimo, era bastante más listo que su jefe, ¿eh? De ahí lo del cerebro de Hitler, el título de esta novela, ya como bien nos ha comentado, es HHHH, 4 Hs, la tercera H en minúscula, que es Himmlers Hirn heißt Heydrich, es decir, el cerebro de Himmler se llama Heydrich. Pues era efectivamente el cerebro de Himmler. Y el cerebro casi diría de las SS, de la policía política, el ejército privado la policía política de la Gestapo, pero vamos, durante la guerra fue verdaderamente el ejército político, por lo menos. Y era el ejército privado del Tercer Reich, el ejército privado del partido. Pues este fue el gran arquitecto de la solución final. De hecho, él es el que organiza la conferencia de Wannsee en enero del 42. Hay películas, por cierto, que es que estamos en la contraportada y no quiero distraerme. Pues fue el momento en el que la élite nazi se reúne a las afueras de Berlín, en Wannsee, un día de invierno, y deciden, entre otras cosas, el holocausto, o lo fundamental, el holocausto, es decir, eliminar a los judíos. No sabían muy bien qué hacer con ellos, con los judíos en Europa, conforme iban avanzando. Todavía, no olvidéis, la guerra no les iba mal del todo, acababan de la campaña de Rusia, llevaba solo 6 meses, se les había torcido un poquillo, pero vamos, no habían tenido Stalingrado ni nada por el estilo, es decir, todavía estaba triunfante la Alemania nazi. Estados Unidos ya había entrado en la guerra, pero vamos, durante la conferencia de Wannsee, tanto Heydrich como todos los que acudieron a esa conferencia estaban convencidos de que Alemania iba a ganar la guerra. Bien, el caso de Heydrich no pudo ver la derrota, porque menos de 6 meses después de esta conferencia, que fue en enero del 42, pues en junio de aquel mismo año la resistencia checa le asesinó en Praga, mientras iba en su coche descapotable. Luego, tras su muerte, se convirtió en uno de los mártires del Tercer Reich. Hicieron sellos de correos, medallas, todo tipo de memorabilia sobre él. Lo que le faltó es una tumba en condiciones, porque le habían planificado ahí está en el Invalidenhof, pero lo que pasa es que no se sabe dónde está la tumba. Pero gracias a Dios, porque entonces eso se hubiera convertido en un lugar de peregrinaje de los neonazis y tal. Bien, pues quería Hitler construirle un mausoleo espectacular. Por suerte, perdió la guerra y nunca se llegó a construir ese mausoleo. La guerra empezó a irle mal a los nazis a partir del 43 y ya no se construyó. Bien, este hombre Heydrich era un fanático extremo, un tipo inmisericorde. Le llamaban la bestia rubia, no os digo más. Cuando llegó a Bohemia, fue el gobernador protector de Bohemia, lo que sería hoy la República Checa aproximadamente. Se ganó el sobrenombre del carnicero de Praga porque masacró a los resistentes. Los resistentes se tomaron luego la justicia por su mano y la venganza y le asesinaron a él. De hecho, hay los Einsatzgruppe, que son esas brigadas de las SS que iban por el frente del este asesinando judíos en pelotones de fusilamiento. Llegaron a un pueblo en Ucrania o en Bielorrusia, apartaban a la población local de los judíos, que también eran población local, la población judía de esos pueblos, los ponían uno al lado del otro, le daba igual que fuesen niños, tal, y los fusilaban a todos y los tiraban en una fosa. Hay imágenes en movimiento de esas. Se volvían locos los miembros de los Einsatzgruppe. Bien, pues el creador de esa aberración fue el propio Heydrich. Bueno, más o menos entendéis, no voy a seguir porque me comería el programa entero, porque quería leerme esta novela. En fin, que el personaje, como veis, es bastante atractivo. Pero bueno, ya veis que no la he leído. Pero vamos, lo mismo, aprovechando este verano, pues me pongo con ella. Mira, ya no tengo que comprarla. Ya la tengo incorporada dentro del Kindle. Víctor, que es un oyente de Madrid, nos trae un libro emparentado con el anterior, es decir, tiene que ver, no es exactamente lo mismo, está emparentado, ya digo, por los de la época, aunque en el lado opuesto de la historia. El libro en cuestión es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Son las biografías o las memorias de un superviviente del Holocausto nazi que estuvo recluido, ya no recuerdo si en 2 o 3 campos de concentración, y bueno, te narra las vivencias que él tuvo en dichos campos, qué ocurrió a su alrededor y cómo le costó olvidar o
o sobrellevar aquella situación. Creo que es un libro sobre todo imprescindible para en aquellos momentos en los que estamos decaídos o pensamos que la cosa está mal a nuestro alrededor. El leerte un par de páginas de ese libro en cualquier momento te das cuenta de que la cosa no está tan mal como pensamos y que determinadas personas han vivido y viven situaciones que son realmente graves y bueno, que lo que nos pasa a nuestro alrededor muchas veces hay que quitarle hierro. Espero que os guste y muchas gracias por el programa. El hombre en busca de sentido es, como bien nos ha comentado Víctor, es un libro de Viktor Frankl. Lo que pasa es que el Víctor el Víctor oyente es Víctor con C y el Víctor autor, el Víctor Frankl, es Víctor con K, porque Víctor en alemán se escribe con K, como siempre que pueden los alemanes lo riegan todo con K, parece pues como el vasco, ¿no? Que los polvorean las K por el texto, pues los alemanes hacen una cosa parecida. Bien, pues Frankl no era historiador, ni muchísimo menos, era psiquiatra, un psiquiatra muy famoso, un psiquiatra austriaco de origen judío, y que precisamente por eso, por ser judío, lo deportaron. Creo que estuvo primero en Theresienstadt, que era una especie de campo de concentración modelo que los nazis sacaban en las películas de propaganda, y luego se lo llevaron a Auschwitz, en el sur de Polonia. Estuvo allí y sobrevivió. Yo del libro no puedo hablar porque nunca lo he leído, no me interesaron demasiado nunca los temas de psiquiatría, pero sí he oído hablar muchísimo de él. Su libro es un clásico, del hombre en busca de sentido. Yo creo que no hay ningún estudiante, por supuesto, estudiante de psicología, ninguno que no se lo haya leído, y gente interesada en estos temas pues también, temas del existencialismo en general. En estas historias y en estos temas es un libro, un clásico que forma parte de la biblioteca de cualquier persona que está interesada en temas psicológicos, ¿no? Es, en cierto modo, autobiográfico. Es decir, cuenta un poco su experiencia, no una experiencia autobiográfica en el sentido de me pasó esto, aquello y no sé qué, y fulanito entonces me hizo tal perrería. No va a la cuestión puramente narrativa. Es un libro que trata de sacar, de hacer un estudio interno de la persona, basándose en su propia experiencia dentro del campo de concentración. Su tesis de fondo, por lo que tengo oído a los demás, es que las personas, una tesis que por cierto se ha hecho muy famosa y es común hoy, es que las personas, incluso en las situaciones más extremas, y se me ocurren pocas situaciones más extremas que un campo de concentración nazi, pues incluso en esas situaciones, todas las personas encontramos razones para seguir viviendo. El mismo Frankl lo pudo experimentar en primera persona, porque en Auschwitz perdió a su esposa, su primera esposa, luego se volvió a casar, y llevaban además muy poco tiempo casados, es decir, que eran casi se podría decir que estaban de luna de miel. Perdió también a sus padres allí en el campo de concentración de Auschwitz, y aún así pues consiguió salir. Lo liberaron los, no sé si fueron los norteamericanos, bueno, Auschwitz lo liberaron los soviéticos, pero él creo que lo habían sacado ya porque los alemanes lo que hicieron fueron las famosas marchas de la muerte. Vaciaban los campos para, pues no se sabe bien para qué cosa, para ocultar sus crímenes. Era ya muy complicado. La cuestión es que en esas marchas de la muerte del final de la guerra, no olvidéis que la guerra en Europa termina en abril, pero sus últimos compases los da durante el invierno del año 1945, pues estaba toda esa zona de Europa llena de nieve y muchos prisioneros de los campos murieron congelados por los campos del este de Alemania, de Polonia, de toda esa zona, ¿no? Bien, pues a él lo liberaron, consiguió sobrevivir a su experiencia, se convirtió en un psiquiatra, rehacerse personalmente, rehacerse psicológicamente, y se convirtió luego en un psiquiatra pues muy eminente, y vivió incluso 50 años más, hasta la década, pero bien entrada la década de los 90, y se convirtió en una persona realmente conocida y escribió este súper clásico bestseller que lo podéis encontrar en cualquier sitio, en cualquier librería que vayáis, por pequeña que sea. Va a tener el hombre en busca de sentido de Frankl en la sección o en las estanterías que estén destinadas a la cosa de la psicología. Muy bien, pues vamos a seguir. Manuel, que es un oyente de Logroño, en La Rioja, nos trae un libro de un autor español, que no vienen muchos, o autores hispanos por lo menos. Normalmente me recomendáis, me pasa con lo mismo con las películas, traéis muy poco cine hispano,
lo cual viene, no sé que no lo hacéis aposta, a mí me sucede lo mismo, viene a decir que hay la cultura general, o bueno, puede ser un buen dato, puede significar que los hispanos estamos muy universalizados y leemos y vemos todo tipo de cosas. Pero bueno, Manuel nos trae un libro de un autor español que se llama Vicente Blasco Ibáñez. El libro del que quería hablaros es La Barraca. Es un libro de 1898 escrito por Vicente Blasco Ibáñez. También hubo una serie de televisión basada en este libro, que ya se estrenó hace bastantes años, como unos 40 años. El libro es, bajo mi punto de vista, una novela magnífica. En él quedan retratadas pasiones humanas, por ejemplo la pasión por los hijos, cómo hay que trabajar la tierra para los hijos. También es un libro que habla de responsabilidades más allá de lo que uno desea. Y también es un libro que habla de otra gran pasión, como es la venganza, no ya en la persona que te ha hecho daño, sino en la que tú crees que sucede a aquel que te ha hecho daño. Con lo cual también habla de sentimientos irracionales y de incultura. En fin, también es un libro que habla de la avaricia de personas que en el libro se encarnan en poderosos. Y en definitiva es un libro tremendamente bien narrado y tremendamente bien escrito. Es un libro cuyos derechos de autor están ya extinguidos y que por tanto os vais a encontrar a un precio estupendo. Bueno, se diría que Manuel se ha ido a la misma Albufera valenciana, donde se desarrolla La Barraca, por cierto, con esos pajaritos de fondo, y esa aventurera pues que se nos ha ido allí a grabar el mensaje, porque menudo viento se oía. Te doy no ya a ti solo, Manuel, sino a todos los oyentes en general, porque no es la primera vez que sucede, os doy un tip, ¿no? Un consejo. Los micrófonos odian el viento, no sabéis cuánto, no os podéis imaginar cuánto, por eso se pone, lo habréis visto por la televisión muchas veces, que los reporteros se colocan una espuma encima del micrófono. Y bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues eso sirve precisamente para evitar el viento, bueno, para suavizarlo por lo menos. Solo te digo que se llama quitavientos y en la jerga profesional se le conoce como un quitavientos. En este micrófono al que estoy hablando yo ahora mismo tengo puesto un quitavientos, no para el viento porque grabo en interiores, no estoy en la calle, pero sí por si soplo. Entonces lo suaviza bastante. Si hiciese este mismo programa sin quitavientos se notaría cierto tipo de letras, por ejemplo las P's, pues sonarían peor. Esa es la razón por la cual todos los micrófonos en condiciones pues llevan su quitavientos. Lo digo para que lo sepáis y que si es posible me grabéis los mensajes en interiores, que suena bastante mejor. Bien, dicho esto, vamos al tema. A ver, La Barraca. Bueno, La Barraca es un clásico de la literatura española del siglo XIX. Creo que todos lo conocemos. La contraportada es un programa para gente culta. Estas cosas, una cosa es que no conozcamos un libro reciente, es normal porque se publica muchísimo, pero La Barraca creo que todos los que estamos hoy aquí congregados hemos oído hablar de ella o directamente la hemos leído. Este libro curiosamente no se publicó como novela. Es uno de los grandes superventas de la literatura española del último siglo, pero no se publicó como novela, sino como novela por entregas en un periódico de la época. No me acuerdo cuál era, pero un periódico de la época era muy normal que la gente, los libros eran caros, entonces la gente leía las novelas por entregas. Compraba el periódico todos los días y en el periódico venía pues el capítulo o una parte del capítulo y a la vuelta de 3 meses pues te habías leído la novela entera, como la ración de lectura diaria. Hay una cosa y es que en el año 1900 toda la lectura a la que podías acceder en todo el día era lo que venía en el periódico y pare usted de contar. Entonces el periódico llevaba de todo, incluido novelas. Luego, como gustó mucho y a los lectores, y seguramente ese mismo periódico aumentó las ventas gracias a la novela de Blasco Ibáñez, pues una editorial se interesó y lo lanzó ya como libro, como volumen independiente. En fin, que tuvo muchísimo éxito, lo sigue teniendo, se sigue leyendo y fue traducido a otros idiomas. El libro está bien, yo lo leí de joven, es muy dramático y por lo que recuerdo tenía un gran contenido político, así como muy reivindicativo, muy de su época. Creo que fue publicado en 1898 o por ahí, en los mismos años más o menos en los que Zola hacía el naturalismo en Francia que todos conocemos, ¿no?
Curiosamente, esto es ya una pura observación final, la segunda revolución industrial, que provocó el mayor salto en el nivel de vida de la historia de Europa, vino acompañada por un gusto tremendo en retratar la pobreza y la sordidez, porque en este de la barraca se retrata de una manera muy intensiva, lo mismo que en las novelas de Cela o en general en todas las novelas naturalistas de la segunda mitad, sobre todo el último tercio del siglo XIX. Pues vamos a seguir en Toulouse, que está en el sur de Francia, y en Toulouse está Juan Domingo, que nos trae un libro, una novela histórica, otra más. Veo que es uno de los gustos predilectos de la audiencia, de los míos también, si os soy sincero. Una novela histórica que yo he leído, que me gustó mucho y que sospecho es una novela histórica clásica. Habéis leído muchos de vosotros. Y hoy voy a recomendar un libro escrito por Marguerite Yourcenar que se llama Memorias de Adriano. Es una novela histórica escrita en primera persona que trata sobre la vida y la muerte del emperador Adriano. Como curiosidad, Adriano fue el segundo emperador romano nacido en España, en la ciudad de Sevilla, que antiguamente se llamaba Itálica. El primer emperador fue Trajano. Pues a ver, Memorias de Adriano creo que es una de las grandes novelas históricas. Si tuviéramos que escoger 10 grandes novelas históricas, estaría Memorias de Adriano, no sé, la primera, la segunda, la quinta o la décima, pero estaría seguro que dentro de esa lista, porque es no de las primeras, ya se había escrito, es un género de la novela histórica más antiguo, pero sí de las más famosas, de las más traducidas y de las que más se han vendido a lo largo de los últimos, de tener 50 o 60 años esta novela, es decir, por ahí, de los años 50, una cosa así. Marguerite Yourcenar es una autora francesa que creo que esta es su obra magna, que yo conozca, es la única obra que conozco de esta mujer, desde luego, y la única que he leído, por lo menos. Y bien, la hizo mundialmente famosa porque además la obra se lo merece. Es una novela histórica peculiar, no hay diálogos, os lo digo ya, es una especie como el título le hace justicia, es memorias, es unas memorias, cuenta en primera persona la vida del emperador Adriano. El emperador Adriano es uno de los grandes emperadores de Roma. Le tocó reinar durante muchísimo tiempo, 20 años, lo tengo aquí, me lo he ido a buscar, aquí lo tengo. Adriano reinó entre el año 117 y el año 138, justo, 21 años. Fue el sucesor de Trajano, por lo que su reinado fue en el momento cumbre de la civilización romana. Roma tuvo un momento en el que alcanzó el cielo, digamos, pues fue los reinados de Trajano, de Adriano, bueno, y lo que vendría todavía en el siglo II hasta el reinado de Marco Aurelio, que por cierto lo apadrina el propio Adriano como nieto, no como hijo, sino como nieto. Tiene Adriano una peculiaridad, y es que él elige, de los pocos emperadores, que era muy común en la antigua Roma, que no heredase tu hijo, sino heredase, porque podría suceder que tu hijo no estuviese preparado. El propio Marco Aurelio lo experimentaría muchos años más tarde, cuando decidió que le continuase su hijo, y su hijo era un inepto. Era Cómodo, el personaje de Cómodo, sobre todo para el tema del cine, para la historia del cine, es muy importante. Y era común, ya tanto Octavio Augusto, todos desde el origen mismo del imperio, el escoger como sucesor a un hijo adoptivo. Una persona que estuviese cerca, que tuviese la preparación adecuada, el carácter adecuado para desempeñar la labor de emperador. Era una monarquía hereditaria, pero hereditaria sui generis. El que no sé, a veces sí sucedía, que iba directamente a tu hijo, pero era lo anormal. Pues bien, Adriano tuvo la peculiaridad de que él escogió a su heredero directo, que fue Antonino Pío, pero a condición de que Antonino Pío escogiese a Marco Aurelio, que era muy joven en aquel entonces, porque ya le vio que iba a ser un gran emperador, que era un tipo que no se le podía perder. Y efectivamente Marco Aurelio, que reina a finales de este mismo siglo, el siglo II, pues fue uno de los el último gran emperador de Roma. Es Marco Aurelio, por lo menos de la Roma clásica. Luego vinieron otros, como puede ser Teodosio, el propio Constantino, pero Diocleciano, por supuesto, aunque Diocleciano fue grande, pero no en lo
no en cuanto a emperador, ya pillan el imperio en la parte más decadente. Esta todavía está, la época de Adriano es una época de máximo esplendor romano, la última gran época de máximo esplendor, fue el esplendor antes de la decadencia. Adriano, como bien nos comenta, era español de nacimiento, pues, no quiere decir que era español, sino que había nacido en Hispania, era de una familia que era de origen en Itálica. Itálica no existe hoy, son unas ruinas, y están al lado de Sevilla, al otro lado del Guadalquivir. Es lo que hoy conocemos como Santiponce, ¿no? Más o menos. Es aproximadamente, Santiponce es un pueblo que hay cerquita de Sevilla, pues ahí están las ruinas de Itálica, que si estáis en España os lo recomiendo visitar. No esperéis encontraros una gran ciudad antigua tipo Éfeso o Pérgamo o algo así, pero está muy bien, tiene sus ruinas romanas relativamente bien conservadas. Obviamente lo que se ve no es la ciudad, se ve solo una parte, el resto está debajo del actual Santiponce. Entonces, si hubiese que excavar todas las ciudades antiguas, pues tendríamos que casi, por lo menos en el sur de Europa y en el norte de África y en Oriente Medio, tendríamos que destrozar las ciudades nuevas, ¿no? Pues bien, este emperador nacido en Itálica, fue uno de los grandes, de ahí que Yourcenar se fijó en él. Ella se fija en él, según cuenta, porque supone, según la autora, un momento de la humanidad en el que los dioses antiguos ya han desaparecido, ya nadie cree en ellos, los dioses de la antigüedad, es el politeísmo antiguo, y el cristianismo todavía está naciendo, es decir, todavía no ha aparecido Cristo. En tiempos de Adriano, por supuesto, se les perseguía a los cristianos, pero no era una religión en el año 120, no era todavía una religión muy extendida. Estaba precisamente extendiéndose en esa misma época. Pues bien, Yourcenar la retrata de una manera dulcísima, con un estilo muy refinado. Quizá por eso, no sé, Julio Cortázar, que es de autor argentino, que vivió toda o buena parte de su vida en Francia, fue el que se encargó de la traducción. Le debió gustar tanto porque la novela en sí estilísticamente es impecable, de verdad. Uno, digamos que no echan falta demasiado los diálogos, entre otras cosas porque a ratos parece pura poesía, ¿no? Ahí os he ido a buscar un fragmento de este libro para que os hagáis una idea de cómo está redactado, cómo está escrito, ¿no? Es nada, unas pocas líneas para que lo conozcáis, los que no lo hayáis leído, y dice textualmente: «Cuando considero esos años, creo encontrar en ellos la edad de oro. Las planicies habían acumulado el calor del prolongado verano, el vapor subía de las praderas a orillas del Sangarios, donde galopaban tropillas de caballos salvajes. Al amanecer bajábamos a bañarnos a la ribera, rozando al pasar las altas hierbas empapadas de rocío nocturno, bajo un cielo azul en el cual estaba suspendida la delgada luna en cuarto creciente que sirve de emblema a Bitinia. Bitinia era una región de lo que hoy es Turquía, en Asia Menor. Bueno, pues así está toda escrita la novela. Pues digo que a gusto, no es muy larga además, y da gusto leerla. Si no lo habéis hecho, yo os lo recomiendo. No es broma, no os arrepentiréis, sobre todo si os gusta la historia y la memoria histórica. Ahora, si no os gusta la memoria histórica, pues evidentemente os aburrirá, y además la falta de diálogos os revelará y os sublevará un poco por dentro. Así que Juan Domingo, ya sabéis que está en Toulouse, tiene mucha razón al recomendárnosla. Muy bien, pues ya se nos va acabando el programa, y para terminar, David, que es un oyente de Linares, que Linares está en la provincia de Jaén, aunque claro, si me oye David se cabreará con razón, porque Linares está en la provincia de Jaén, pero debería tener provincia propia, ¿sí o no, David? Tú dirás. Pues nos recomienda un libro que ya anticipo, no he leído, no pienso hacerlo, que es una saga que la mayor parte de vosotros conoceréis, pero no tanto por la literatura como por la televisión. La primera saga de libros que quería recomendar es la de Juego de Tronos, que yo supongo que mucha gente conocerá por la serie de televisión. Pues bien, esta saga se ambienta en una edad medieval, en un continente ficticio llamado Poniente. Está narrada desde el punto de vista de varios personajes que se van alternando en la serie, y principalmente trata temas, digamos, de intrigas políticas, traición, guerra, religión. También decir que son 5 libros que quedan por publicar, que son libros largos, así que no es una saga para leérsela en 2 días.
Y que bueno, que tiene también un componente mágico muy importante, que empieza siendo, en el primer libro, empieza siendo básicamente al principio y al final, sale algo de magia, pero que durante toda la serie va ganando peso mediante profecías, digamos que los elementos mágicos se van acrecentando, van apareciendo cada vez más personajes y tal. Y la recomiendo bastante porque engancha mucho. Quizás el primer libro cuesta un poco más, sobre todo porque como son muchísimos personajes, muchísimas casas de nobleza, al principio cuesta hacerse un poco a la trama, a los personajes y todo eso, pero una vez que te enganchas es que no te falta tiempo para esperar al siguiente libro. Pues mira, dos cosas, David. La primera es que no tenía ni idea que Juego de Tronos tuviese versión literaria. Suponía que esto ya lo habían parido como unos guiones para la tele, para la serie de televisión. Una serie que no he visto. Y lo segundo, no lo voy a leer. No lo voy a leer porque si no he visto la serie, que es, digamos, más sencillo, pues no me voy a castigar ahí con la lectura. No es por nada, sino porque no me interesa demasiado la fantasía en general, ¿no? Ya lo he dicho en muchas ocasiones y lo seguiré diciendo. Todo lo que es de tema fantástico, no esto que me hablan, ¿no? Y hay magia, y ya si me empiezas a meter magia, mal asunto. Es decir, que me gustaba poco de niño y menos de mayor. Esto de Juego de Tronos, he tenido alguna intención de ver la serie, aunque sea la primera temporada, porque como todo el mundo hablaba de ello, acordaos, hasta Pablo Iglesias le regaló al rey, le regaló unos DVDs con la serie de televisión. Y dije, bueno, pues voy a ver si le doy una oportunidad. Esto hace unos años, ¿eh? Dije, a ver si le doy una oportunidad y veo aunque sea un par de capítulos, pero me daba una pereza tan grande. Y recibiendo todo lo que he recibido y lo que hemos recibido todos con esto de Juego de Tronos, que uno iba a la FNAC y se encontraba camisetas, tazas, todo tipo de merchandising, todo el mundo hablando del maldito Juego de Tronos. Pues bien, yo he resistido y no he visto ninguna temporada y no tengo intención de ver ninguna. Por lo tanto, no tengo tampoco intención de leerme estos libros, pero ahí los dejo, porque que a mí no me gusta la fantasía no significa que no os tiene que gustar a vosotros, así que os dejo la recomendación de David, que parece muy entusiasta. Hay unas cuantas más de David que me ha enviado, esta es solo una de ellas. No es el primero que lo hace, ojo, hay algunos oyentes que me dicen, bueno, te mando 3 y ya las vas metiendo tú conforme vayas viendo que vas dándole salida poco a poco, no en el mismo programa, pero en varios programas. Pues nada, queridos amigos, con esto ya podemos dar por terminada la contraportada de hoy y me despido de vosotros, no hasta mañana, porque no voy a estar en Madrid, por lo tanto no voy a poder hacer contracrónica, pero sí hasta el próximo lunes, es decir, pasado mañana. Así que pasado mañana estaré aquí de vuelta, solo me queda encontraros aquí.